muchísimas gracias por venir a esta sala, bueno, a esta sesión sobre management en un evento de tecnología y puesta al final de todo el evento. Entonces, bueno, me gustaría saber cuántos de vosotros trabajáis como managers. Bueno, brutal, guay. Y todos aquellos que no trabajáis como managers, se agradece que estos puntos os interesen. Entonces, bueno, cuando hablamos de management, la gente suele pensar que esto es sentido común, básicamente, donde tienes que manejar una serie de tareas y demás, pero que digamos que cualquiera lo puede hacer. La realidad es que sí, que es sentido común y que cualquiera lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que luego no aplicamos ese sentido común. Entonces, a mí cuando surge algún problema o necesito tomar una decisión, me viene muy bien hacer el paralelismo con el mundo no online. Intento como pensar en ese mismo problema, cómo sería en una empresa que no fuera en tema de online. Y vamos a hacer ese ejercicio juntos. Entonces, vamos a imaginarnos que nuestra empresa es una empresa bueno, de reparto de paquetes. Somos los Delivery Rockstars y nuestro objetivo es entregar paquetes donde nos digan que tenemos que entregarlos. Nuestro alcance del proyecto, nuestro scope, al final van a ser un volumen de cajas de las cuales no sabemos cuánto pesan, necesitaríamos saberlo, cuál es el valor que tiene el cliente cada una de esas cajas, cuánto lejos tenemos que mandar esas cajas, cuáles son las prioridades. Realmente todas son necesarias. Algunas lo mismo se quedan olvidadas en el almacén. ¿Cómo vamos a gestionar todo esto? A la vez, estamos encorsetados por un presupuesto. Ese presupuesto va a marcarlo prácticamente todo. Me gusta siempre pensar en el presupuesto como la gasolina que llena los tanques de nuestras furgonetas, con los que vamos a poder hacer las distintas entregas que podrían ser los distintos sprints en los que vamos trabajando. Según seamos más o menos eficientes con nuestras furgonetas, con nuestro equipo, con nuestros procesos, podremos ir más o menos, podemos hacer más o menos kilómetros. Con lo cual, al final, digamos que ese presupuesto, ese budget, al final tiene una flexibilidad de forma que podemos entregar más o menos. Y durante ese proyecto nos tendremos que plantear si vamos a necesitar rellenar los tanques, es decir, un presupuesto adicional. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Realmente todo se necesita entregar? ¿Estamos entregando desperdicio? A su vez, tenemos unas fechas de entrega en nuestra empresa de delivery. Hay cosas que hay que entregarlas sí o sí a las 12 de la mañana, otras a lo largo del día, otras a lo largo de la semana. Con lo cual necesitamos saber cuáles son las prioridades de cada uno de esos funcionalidades o paquetes que tenemos que entregar. Y tenemos que saber si tenemos realmente el control completo sobre esas funcionalidades. Lo mismo, ese paquete que tenemos que entregar, previamente nos lo tiene que entregar un tercero. Con lo cual, digamos que nuestro compromiso de entrega está completamente supeditado a el de un tercer actor del cual nosotros no podemos responder. Con todo esto, vamos a hacer un plan perfecto. Vamos a calcular cada kilómetro, vamos a ver el mapa de la ciudad, nos vamos a conocer al dedillo, vamos a saber cuáles son las rutas perfectas, pero aún así van a haber riesgos. Va a haber calles que se van a cortar, va a haber puntos en los que determinadas horas no podremos pasar, va a haber dependencias, va a haber eventos que no podríamos predecir, la furgoneta se avería, una persona no puede trabajar ese día, etcétera. Exactamente los mismos problemas que tenemos en el mundo online. Y, como no, el maravilloso scope creep. Esa petición de último momento, ¿no? De, claro, por supuesto, lo podemos hacer. Y todos esos, claro, por supuesto que lo podemos hacer, sumándolo,
se acaban comiendo el presupuesto del proyecto al final de él. Nuevas necesidades, etcétera. Y al final, esto tiene un impacto claro. En el mundo físico se ve muy bien. Si nosotros sobrecargamos esta furgoneta, vamos a gastar más gasolina, la furgoneta puede romperse. Es posible que alguno de estos paquetes lleguen rotos a destino. Es decir, ¿a quién no le ha pasado que por correr con el equipo de desarrollo acabamos poniendo en producción cosas que no funcionan, pero no ha sido porque el equipo haya trabajado mal, sino porque literalmente esa caja iba en la parte de arriba de la furgoneta, no iba donde tenía que ir, con lo cual obviamente iba a romperse. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo soy Jorge Tutor, soy IT Project Manager, trabajo en Metadrop, llevo en Drupal 15 años, nunca es suficiente, siempre necesitas más tiempo para seguir. Y bueno, de vez en cuando pues escribo en mi blog, pues si os interesa. Quien me quiera agregar a LinkedIn, ahí está el código QR, ¿vale? Se me encuentra fácil, no es un apellido muy común, entonces... Perfecto. Entonces, ¿qué es el alcance del proyecto y por qué importa? Vamos a materia. Vale, pues básicamente el alcance del proyecto lo que define son los límites del proyecto. Qué está incluido y qué no está incluido en un proyecto. Sorprendentemente, no sé si os pasa, pero en el mundo del software hay que hacer muchas veces hincapié en lo que no está incluido en el proyecto. Y esto es porque los clientes a veces no dominan el ecosistema o el lenguaje o, digamos, las funcionalidades y sus expectativas son distintas a las nuestras. Con lo cual, digamos, ese documento de alcance tiene que poner claramente qué es lo que está incluido en él y estar alineados, obviamente, con el cliente. Digamos, necesitamos conocer esas cajas, qué es lo que contienen. Al final, un alcance bien definido nos va a permitir planificar, establecer unos tiempos, establecer unos recursos, establecer unos desarrolladores, establecer una serie de cosas. Va, digamos, evitar los malos entendidos con los clientes, las fricciones, reducir conflictos y, sobre todo, reducir desperdicio. Sobre cosas que inicialmente nunca se... agreed, al revés. Bueno, que nunca se acordaron, ¿vale? Y que de repente tú descubres como manager que de repente el equipo está trabajando en algo que desde luego nunca se pidió, ¿no? Hay una fase, cuando si trabajas en Agile, ¿no? Esa fase como de aprobación del cliente, en la que de repente el feedback del cliente se convierte en una nueva funcionalidad. Pero digamos que tú no llegas a tiempo de pararlo y de repente te das cuenta que el equipo está haciendo la evolución 2 de esa funcionalidad nueva de integración de vídeos o de todo saber qué. Vale, entonces, ¿cuáles son los pilares que tiene que tener, los componentes que tiene que tener nuestro documento de alcance? Que muchas veces el documento de alcance no es un documento de alcance como tal, sino que es la RFP inicial que te dio el cliente y eso está guardado en una carpeta y de repente eso nadie lo recupera ni lo establece. Entonces, ese documento inicial, lo que mola es sentarse con el cliente y decir, venga, vale, hemos ganado el proyecto, vamos a definir esto bien, vamos a dejar claro qué es lo que esto está incluido. Entonces, hay una parte que digamos que son los objetivos del proyecto, los goals, que básicamente es el resumen del proyecto. Entonces, ¿de esto de qué va? ¿No? ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son los entregables? Es decir, cuando este proyecto se termine, ¿qué es lo que tienes que tener? Pues tengo que tener una web, tengo que tener un documento para editores, tengo que tener una formación que me has dado y tengo que tener 3 meses de garantía. Vale, pues está claro. No depende de lo que la gente decida después. Los requisitos, por lo menos a alto nivel, idealmente ya los acepta en criterio de cada funcionalidad, sería estupendo, pero quizá esto lo podemos ir refinando en cada iterativo. Lo que está excluido. Luego veremos algunas formas de dejarlo más claro, pero lo que está excluido es súper importante, porque si no te lo van a pedir después, ¿no? Y cuál es el límite de tiempo que tenemos y cuál es el presupuesto que tenemos que estar todos funcionando.
Vale. En este proceso es clave que involucremos a los stakeholders, es decir, el cliente, y que dividamos el proyecto en lo que se llaman los work packages, de forma que tenga un sentido, ¿no? Es decir, dividirlo en sub-ítems. Para ello hay, digamos, como dos técnicas muy sencillas. Esta es la primera, y es ir dividiendo progresivamente el proyecto en lo que sería primero lo que serían las fases, luego tendríamos los work packages y luego tendríamos las actividades, las activities. Entonces, esta forma de dividir el proyecto, de esta forma como de árbol, lo que nos permite es identificar las dependencias, distribuir el trabajo, porque esas actividades luego las distribuiremos por sprints, con lo cual podremos ver que están balanceados los sprints, no hay un sprint con excesiva carga y otros con menos, poder estimar y, en consecuencia, establecer los deadlines y el presupuesto en esta misma línea. Este es otro enfoque, que básicamente es similar y complementario al otro, que es coger cada una de las funcionalidades que tenemos y usar el método de Moscou. ¿Alguno conocéis el método de Moscou? Vale. Es un sistema muy sencillo de 4 categorías, donde lo que estamos haciendo es decir, qué tarjetas son, o sea, qué funcionalidades son must, que significa que es lo fundamental del proyecto, donde está toda la lógica de lo importante, y sin eso el proyecto no puede salir a producción. Imaginaos un e-commerce, la compra de productos. La compra de productos, poder agregar un producto a la cesta, poder hacer el checkout y poder pagar con Stripe es un must. Luego tenemos las tareas tipo should, son tareas que idealmente deberían ir en la entrega del proyecto. Por ejemplo, el pago con PayPal adicionalmente. El cliente espera que eso suceda. Si al final no sucede, va a haber tensión, pero digamos que por lo menos no es una prioridad clave para poder ser, digamos, un delivery blocker, ¿no? Luego tenemos las CUD, que son aquellas tareas que inicialmente el cliente pensaba que quería, que estaría genial, sería como un éxito total si conseguimos entregarlas, pero bueno, suelen ser muchas veces moneda de cambio con esos requisitos y esas nuevas cosas que van a aparecer durante el proyecto. Y luego las want son aquellas que no se van a hacer, al menos en esta fase del proyecto. Si somos capaces de dividir en distintas funcionalidades, vamos a ser capaces de estimar, usando la método que queréis usar para estimar, usar por puntos, por horas, como consideréis. Y a su vez el cliente va a poder también decir cómo de importante es desde el punto de vista de negocio. En base a eso, con esa información, al final, yo siempre recomiendo añadir una columna final que es si está dentro del alcance o no está dentro del alcance. Parece que want y en scope es lo mismo, pero no lo es, porque cabe la posibilidad de que una tarjeta que para el cliente es un must, por la razón que sea, por temas de dependencias, por temas de coste, por cualquier otro tema, se decida excluir de este primer proyecto, de esta primera fase, pero se puede retomar en una segunda fase del proyecto. Pero tú ya el trabajo de haber establecido que es importante y que no, lo tienes ya trabajado. Esto con cualquier hoja de Excel os lo podéis hacer. Vale, entonces, ahora hablemos de presupuesto. Como decíamos antes, si el presupuesto no lo estamos manejando, al final vamos a tener sobrecostes de forma constante, lo que va a provocar a su vez que el cliente pues, no esté satisfecho y eso acaba provocando que perdamos la relación con el cliente, el proyecto, etc. ¿Qué métodos tenemos de estimar? ¿No? Bueno, tendréis vosotros el vuestro. Yo os propongo una serie de alternativas. No son todas las que hay, obviamente, pero son algunas interesantes. Entonces, la primera, que es una estimación por proyecto similar. Es decir, tú tienes una primera reunión con el cliente, necesitas dar una horquilla de estimación. Lo más fácil es buscar tu histórico y ver qué proyectos similares has realizado. No el coste, o sea, no el precio, sino el coste que tuviste. ¿Cuántas horas tardaste? ¿Qué implicó? Porque lo mismo en horas no fue un proyecto muy costoso, pero en tiempo sí, porque hubo muchos tiempos muertos entre que esperabas con un equipo externo, etc. Entonces, es clave que tengáis esa información y que la manejéis.
a día de hoy. La otra opción es el bottom-up estimating, que es básicamente la hoja de Excel y el breakdown que os enseñaba antes. Si somos capaces de ir estimando uno por uno cada una de las tareas, al final la suma de ellas acabará siendo el coste del presupuesto. La otra opción que teníamos en el otro lado, que era el three-point estimation, básicamente consiste en que del proyecto tú des 3 estimaciones. El mejor escenario, el optimista, el pesimista y lo que tú consideras que va a tardar. Sobre ello, distintos cálculos que puedes hacer, pero básicamente te estás moviendo en este es el límite bajo, este es el límite alto y esto es lo que creo donde va a estar. Y sobre esos números ya te puedes volver a reunir con el cliente y seguir viendo qué se puede hacer. Y luego, por supuesto, tener la estimación ágil, donde puedes trabajar por sprints y demás, el cual, desde mi punto de vista, va condicionado con tener un contrato ágil. Es decir, un contrato de time and materials o similar. Tuve la oportunidad en la DrupalCon de este año tener una sesión sobre los contratos ágiles, que si queréis echar un ojo, creo que ya está online en YouTube, donde hay distintos modelos y demás para poderlo hablar. Si no ha salido ya, sale como a final de mes, creo. Negociéis lo que negociéis, dejados una parte del presupuesto para contingencias. Va a haber problemas, seguro. Entonces, sucede mucho que cuando damos los warnings ya hemos agotado el presupuesto del proyecto y todo eso que viene extra, que ya sabemos que va a venir, porque no es nuestro primer proyecto, tenemos que reservar ese 10, 15, 20% según el riesgo que veamos y reservarlo. Es decir, el 80% del presupuesto es para hacer el proyecto y el otro 20%, digamos que es para eso que sabemos que va a salir, eso que tú como experto tenías que haber sabido que esto iba a suceder. ¿Cómo me pides ahora una ampliación de presupuesto? Hemos estado ahí, ¿verdad? Bueno. Cuando veamos que el presupuesto se empieza a desviar, hay que ser proactivos, aunque sea el primer sprint. No cometáis el error que yo alguna vez he cometido, que el primer sprint no va nada bien, hemos invertido un huevo de recursos y para el cliente le intentas tranquilizar, no, pero lo recuperaremos, no lo vas a recuperar. Si el primer sprint no va bien, ya es señal de que hay que medir medidas y tienes el resto de sprints para corregir. Si niegas que el primer sprint ha ido mal, el segundo va a ir peor, literalmente. Vale. ¿Hacéis esto? Es decir, ¿trabajáis con el change request? ¿Cuántos hacéis change request? ¿Cambios del contrato? Ni Dios. Vale. Pues, bueno, aquí es que quería poner las dos imágenes, no podía poner una a la otra, entonces es inevitable que va a haber cambios en el proyecto, seguro. Va a haber nuevos requisitos que van a salir, van a haber cosas que, como comentábamos antes, no depende de nosotros y necesitamos tener un proceso en el que queda claro, ¿no? Antes os enseñaba la slide, no sé cuál era, que comentábamos claro que sí, vamos a hacerlo, ¿no? Todos esos, vamos así, pero claro, entonces tú tienes una relación estupenda con el cliente en base de, claro que sí, vamos a hacerlo. Y vas avanzando, vas consumiendo presupuesto, vas tal, y cuando ya se entrega el proyecto dices, ¡buah! La relación era maravillosa. De repente el cliente hace, saca una lista y hace, ¿y esto? ¿Y esto otro? ¿Y esto otro? No lo has entregado. Y tú dices, pero si hemos hecho esto otro a cambio y de repente, bueno, se ha olvidado. Pero como ya está hecho, no lo puedes retirar del código. Entonces te sientes un poquito mal. Entonces, ¿cuál es la idea? Todos esos que has ido dando, lo suyo es irlo intercambiando por otras cosas que no vas a hacer o no vas a hacer en tanta profundidad desde el minuto 1. Esa concesión de, bueno, pero ya que hemos metido la integración con YouTube, ¿por qué no lo hacemos que sea lazy load y aparte hacemos la integración con Vimeo? Porque, bueno, ya que estamos, bueno, pero ¿a cambio de qué, no? Porque seguimos añadiendo y tú sigues invirtiendo tiempo con tu equipo. Y luego otra cosa que también sucede, que tú a todo sí, 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 e incluso entregas todo el proyecto y luego encima
te llevas un disgusto porque no has entregado a tiempo. Y tú dices, pero claro, he entregado 2 semanas después porque me has pedido 2 semanas más de trabajo. Los change requests, ¿vale? Entonces, mi amigo Groucho Marx lo que comenta que tiene unos principios y que, bueno, que si no te gustan, que tiene otros. Hemos sido engañados con el Agile. Muchos, yo particularmente, soy un enamorado de Agile. Creo que es la forma de trabajar en los proyectos. Pero las reglas del juego son para todos. Es decir, si trabajamos en Agile, trabajamos en Agile. Y eso implica que no podemos tener un presupuesto cerrado con unas funcionalidades cerradas, porque entonces no me das capacidad de iterar. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tenemos de iterar? Intercambiar, como cuando éramos pequeños y cambiábamos cromos, o yo que cambiaba hojitas de papel de colores y colores. ¿Vale? Entonces, pilares básicos del change request. Tiene que ser formal, tiene que haber una prueba clara de documento, cómo lo quieres gestionar, de por qué se hizo el cambio y sobre todo por qué. Porque, insisto, hay un tema de olvido de memoria selectivo. Entonces está bien quién, por qué, cuándo. Que quede claro cuál es el impacto. Es decir, este change request tienes 2 formas de manejarlo. Con un incremento del presupuesto y del timeline, los dos, o con un cambio de una funcionalidad por otra. Y tiene que haber una firma, una aprobación oficial. Y si no, pues se queda para fase 2, que está preciosa la fase 2. Por supuesto, tiene que haber un momento donde no hay más cambios, porque si no, al final nos habrá pasado también. El equipo, en vez de estar desarrollando, está evaluando cambios y peticiones, y luego el sprint termina y no has entregado nada porque el equipo ha estado, mírame si podemos hacer, no sé, y tú tienes unos periodos de entrega, ¿vale? Siguiente slide, vale. Vamos a hablar del famoso scope creep. Esto sí que os ha pasado seguro, ¿no? Que empieza a crecer funcionalidades y cosas que no estaban escritas por ningún lado, crecen como setas. Sí, 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 sí. Vale. Las consecuencias las conocemos, no voy a meter el dedo en en la herida. Pero ¿cómo lo notamos? ¿No? Está como esos smells que se dicen cuando esos pequeños ajustes, ese cámbiame esto, de repente ahora los colores de la web no me terminan de gustar, y dices, pero si el diseño ya me lo diste tú y encima está completamente fuera de mi alcance. Ya, pero tú sabes, es que he visto este proyecto, que mira qué chulo. De repente estamos en una prueba que comentaba antes, el equipo está desarrollando una nueva funcionalidad que tú de repente descubres y dices, ¿y esto? Y ya te dices, es que ya está hecho. Y haces, joder, pues vale, guay. Y al final, ¿qué es lo que, esto que provoca? Que el budget son los padres, ¿no? Es un mito. Y que el equipo de trabajo también acaba quemadísimo de estas idas y venidas, cambios a mitad de sprint, etc. Vale, pues estrategias que tenemos. Tenemos que conocer el alcance del proyecto, como dice by heart, o sea, al dedillo. Y si conseguimos que el equipo de desarrollo también lo sepa, pues mejor. Porque si no, insisto, en esa fase de approval van a jugar un poquitillo con el equipo, ¿no? Si queréis tener equipos transparentes que acceden directamente al cliente y demás, ahí hay un tira floja de, ¿no? Ese estricto control de change request que comentábamos antes, formal, revisiones periódicas y sobre todo la parte de comunicación. Y sobre todo hacerle ver al cliente el impacto que está suponiendo el change request, ya sea porque se hace efectivo o por él me estás mareando y no paramos de hablar sobre si esto se podría hacer. Vale. Y ahora vamos a entrar en la parte de reporting y metrics. Entonces, necesitamos tener una forma que sea confiable de saber cuál es el estado del proyecto, tanto de budget como de scope, como de tiempo. Y esta forma tiene que ser transparente para el cliente. Cada empresa, cada equipo, tendréis las vuestras.
Entonces, básicamente necesitamos traquear cuál es el avance, lo que teníamos planeado del alcance del proyecto versus lo que estaba planeado. Digamos como si ese documento de Excel con todas las funcionalidades que hablábamos antes, pues otra columna más de done, in progress, to be done, por ejemplo. Pues estamos al 50% del proyecto, al 60, al 70. Podéis hacerlo por funcionalidad y si lo tenéis estimado, lo podéis hacer por la estimación. A su vez, también tenéis que ver, por ejemplo, que estéis en tiempo. Entonces, si el 50% de la estimación de las tareas está hecho en la mitad del tiempo que tienes para hacer el proyecto, tiene buena pinta, ¿no? Y luego miras el budget y llevas el 80% consumido. Y ya no tiene tanta buena pinta. Entonces, básicamente esas tres variables van juntas. ¿Cuánto he avanzado? ¿Cuántos recursos he invertido? Y cómo voy de tiempo, ¿no? Es decir, el repartidor que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué gasolina he invertido? ¿Cuántos paquetes he entregado? ¿Y qué hora es? ¿Y cuánto me queda de mi jornada, ¿no? Necesitamos estos reportes que sean visuales para los clientes. No lo he comentado antes, pero lo comento ahora. Budget, scope y timeline es una responsabilidad compartida, tanto por el equipo de desarrollo como por el cliente, porque todos podemos hacer que vaya mejor o que vaya peor. El cliente puede ayudar a definir mejor el alcance, puede eliminar cosas que en el fondo realmente no hacen falta, puede reducir meetings absurdos para no tener tanta burocracia, para ir mucho más rápido y no invertir tanto tiempo. Tenemos control en ambos lados, porque al final parece como que el cliente propone y nosotros disponemos, pero completamente enconsetados. No funciona así. Bueno, formas de representar esto, los Gantts, que entiendo que los conoceréis todos, que los piden en todos los pliegos y no tiene ningún sentido con el mundo Agile, pero quieren saber tareita, luego la siguiente tareita, luego la siguiente tareita, la siguiente tareita, que tú dices, no estamos haciendo una casa, colega, esto va por iteraciones, pero los he visto siempre muy útiles para, por ejemplo, lo que llamamos los milestones, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tú tienes un proyecto a hacer en 6 meses y dices, vale, pues el e-commerce lo voy a desarrollar en el primer mes, en el segundo mes voy a hacer la parte editorial de noticias, homepage y demás, eso sí está guay, sobre todo si tienes que coordinarte con varios equipos. Es decir, ese Gantt de resumen a alto nivel, yo lo veo excepcional. Bajarlo a nivel de tarea, es que realmente hay tareas que no tienen dependencias. Muchas que puedes hacer 50 a la vez, pero el equipo no puede hacer 50 a la vez. Entonces es un poco absurdo. Entonces, conocéis que hay herramientas tipo Jira para que te dan estos informes de forma directa, pero si no, insisto, un Excel normal es perfecto y encima lo puedes mandar por correo al cliente y queda como prueba de cuál era el estado. Dicen mucho el tema del storytelling, y es un poco explicar al cliente cuál es el progreso que llevamos. Si va bien o si va mal. Vale, entonces hay un gráfico muy básico y muy chulo, que es el de Earned Value Management, que básicamente aquí representas los tres factores que hemos hablado antes, ¿no? Cuánto llevo entregado, cuánto presupuesto, o sea, qué es lo que tenía planeado entregar, qué es lo que he entregado, cuál es el presupuesto que llevo consumido. Y lo puedes hacer sprint por sprint y de una forma gráfica, insisto, si lo habéis hecho con el Excel, hacerlo con esto es fácil. Si usáis una herramienta tipo Jira, tiene plugins para poder dar esta información. De forma que, conclusiones. Esto me gusta mucho. Para mastering, ¿no? Digamos, como para tener el control absoluto sobre los proyectos, necesitamos conocer, entregar los proyectos en alcance, en tiempo y en presupuesto. Básicamente, lo primero es que ambas tres son variables dependientes. Si toco una, voy a afectar las otras. Sí o sí. El alcance tiene que estar claro. Es como el documento más importante del proyecto. Si hay algún cambio de alcance con los change requests, tiene que estar reflejado en ese documento. Y tienes un documento accesible a todo el equipo. De forma que si hay algún tipo de duda, pum, se va al documento y se aclara. Que el presupuesto, bueno, quiero hacer hincapié aquí, aunque los otros también, pero el presupuesto, esa gasolina, es responsabilidad de todos.
No es una cosa que tú agotas como desarrollador y ya si necesitas más, pues te fastidias. No, o sea, es decir, tenemos estos recursos, necesitamos llegar de aquí a este sitio, tenemos que repartir todos estos paquetes. ¿Cómo lo hacemos? Si el recurso que comentaba tiene que ser lo más formal posible, hay que estar vigilante del scope creep. Cuanto mires para otro lado, van a empezar a crecer las setas y los champiñones. Y tener una herramienta en la que el cliente podamos enseñarle de forma regular qué es lo que está sucediendo. Insisto, si esa métrica es visible en todo momento en el proyecto o por sprint, mejor. Porque de esta forma el cliente, digamos que es consciente de lo que está sucediendo en todo momento. No tiene excusa de decir, es que yo no sabía que yo no sabía que esto estaba generando. No, mira. Pero igualmente, hacérselo implícito al cliente, decir ciertos momentos, al final de los sprints, etcétera, es bueno. Y si el primer sprint ha ido mal, hay que decirlo y ver las consecuencias y buscar solución. Y que el cliente ayude a buscar solución. Pues dicho esto, ¿qué preguntas tenéis? Y si alguien quiere compartir también alguna experiencia, buena o mala, pues encantado. Buenas. Bueno, gracias Buenas. por la charla en primer lugar. Mi duda es, a la hora de las estimaciones con Vale. los desarrolladores, ¿cómo lo hacéis? Pues claro, dependiendo quién es el desarrollador, si es junior, si es senior, dependiendo incluso si es senior y ya ha tocado eso, ¿cómo realizáis vosotros las estimaciones de cada tarea? Vale, buena pregunta. El caso ideal es que la estimación se haga a nivel de equipo. En la práctica, eso lleva muchísimo tiempo. Es decir, sentar a 5 personas a tomar esas decisiones es complicado. Entonces, lo que puedes muchas veces también hacer es, en vez de coger a todo el equipo, coger una persona junior y una persona más senior. O una cosa que a veces yo hago es venir ya con una estimación y consensuarla antes de verla con el cliente. Porque muchas veces cuando se enfrentan una estimación en blanco, es decir, ¿cuánto vas a tardar con esto? No lo sé. ¿Vas a tardar 5 días? Y de coña. Estos son 2 semanas, ¿vale? ¿No? Entonces, como a veces como que pinchar ahí está guay. O al revés. No. No se tarda tanto. Entonces, digamos que, insisto, intentar involucrar el equipo, pero intentar llevarle, o sea, cuanto menos tiempo necesites de ellos, mejor. Entonces, hay un trabajo previo que nosotros como managers tenemos que hacer y es definir bien con el cliente cuál es el objetivo. Nosotros también hemos encontrado, muchas veces se dice que se pierde mucho tiempo en estimar, y lo que yo he descubierto es que perdemos mucho tiempo elucubrando sobre qué quiere el cliente. Es decir, hay una instrucción muy vaga, pides al equipo una estimación y al final el equipo, en vez de estar estimando, está pensando, no, pero en el fondo lo mismo, lo que necesita es que hagamos un... Y entonces digamos que tú no has hecho los deberes bien. Tú no te has reunido con el cliente antes y lo has acorralado y le has dicho, ¿qué quieres? Dame ejemplos. ¿Esto cómo funciona? Porque cuando tienes todos esos datos, creo que es relativamente rápido reunirte con gente y más, no siempre con los mismos del equipo y con todo el espectro, juniors y no juniors. E incluso esas horas que inviertes en la estimación muchas veces también sirven para definir el cómo se va a hacer. Con lo cual, esas horas que también estás con el senior estimando y con el junior, pues digamos que ya se define más o menos en alto nivel qué camino se va a llevar y cuando se va a implementar, pues ya digamos que el junior en este caso tiene claro cuál es el camino a seguir. Digamos que nosotros en la hoja de estimación tenemos como otra columna con cómo lo vamos a hacer. O la propia si vamos por tarjetas, pues en la propia tarjeta, cuando se hace ese análisis. Hola, muchas gracias también por la presentación. Mi consulta es si un Project Manager es beneficioso que tenga conocimiento técnico o si eso puede como tener un sesgo en cuanto a su rol dentro del proyecto. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, en mi caso yo vengo como desarrollador y bueno, mi equipo me sufre porque hay veces que ya voy como intentando dirigir, hago como de project lead, cosa que no debo hacer, ¿no? Porque de hecho tengo menos conocimiento que ellos, eso está claro. Creo que los conocimientos básicos que necesitas tener, pero si no los tienes, puedes apoyarte en uno de los técnicos, una de las técnicos, para cualquiera de esas reuniones. Entonces, por ejemplo, imaginéis que estás trabajando en Agile, ¿vale?
Y lo que intentamos hacer nosotros es, bueno, tenemos un tablero típico Kanban con las tarjetas que están en curso y luego tenemos un backlog. Una de las columnas sería el backlog refinement. Entonces, en las reuniones de refinement nos reunimos con el cliente, pero previamente sabemos qué tarjeta vamos a tratar. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si las tarjetas que vamos a tratar son de back o son de front, yo me apoyo y a esas reuniones viene, digamos, equipo de back o de front para soportar o no la funcionalidad. Yo durante la semana, digamos, como que estoy trabajando con el cliente en definir bien qué se quiere, pero cuando ya es el resultado final de estos son 2 semanas de trabajo y lo vamos a hacer de esta forma y tal, ya sí que nos reunimos todos y en esa hora que gastamos lo mismo a la semana, creo que sacamos bastante valor. Y creo que los clientes también agradecen tener ese feedback técnico. Y si tú eres el manager técnico, puedes, en mi opinión, cometer el error de querer asumir ambos roles. Y creo que no es adecuado, porque también el equipo estás imponiendo lo que tú consideras y es imposible que tengas el conocimiento que tiene el equipo que está en las trincheras. A ver, cuando has comentado lo del este proyecto incluye, este proyecto no incluye, Sí. yo soy muy fan del esto no incluye, ¿vale? Pero a veces me cuesta definir el esto incluye, porque por ejemplo cuando estás planteando una web y ni siquiera hay un diseño, sino que estás incluyendo el diseño. Eso no pasa nunca. Exacto. ¿Cómo el acotar, pues, qué acotas? ¿Número de tipos de contenido? ¿Número de componentes diferentes? Porque claro, ¿cómo acotas ahí el campo? Porque a mí a veces me cuesta definir, o sea, una cosa son funcionalidades, pues conexión con tal cosa o tal, ¿no? Aunque últimamente estuve en una reunión surrealista con un cliente que no tenía ni idea y le iba haciendo preguntas y no me contestaba ninguna, pero dame un presupuesto. Eso me lo he encontrado recientemente 2 veces y alucinante, ¿no? Pero cuando dices, vale, es una web y más o menos ya sé lo que lleva una web y tal, pero no hemos entrado todavía al detalle, ¿cómo podemos cuantificar eso? ¿Qué recomendación me darías? Vale. En esta charla he intentado simplificar un poco algunas cosas y os he ocultado información. Entonces, nosotros tenemos una columna extra que le llamamos la certeza. Entonces, vamos por muy certero, certero, poco certero, ni idea, ¿no? Que en inglés queda muy bien, que es very, very certain, certain, uncertain, unknown. Entonces, según la información que me da el cliente, ese selector lo vamos moviendo y las horas se van disparando. Entonces, está muy chulo porque tú, por ejemplo, trabajamos con puntos y demás, Fibonacci y tal, aunque luego los clientes al final quieren que le digas en horas o que le des un presupuesto cerrado, pero bueno, eso ya es otra guerra, da para otra charla, o para luego tranquilamente tomarnos unas cervecillas y comentarlo. Pero cuando el cliente ve que estos son 13, unknown, y se convierte en 8 o 64, porque trabajamos ese uncertainty, genera un umbral que no es simétrico. Es decir, según la certeza, yo te abro el abanico de esa estimación, pero siempre es más allá. O sea que hacer una horquilla de entre 8 y 64 es lícito, ¿eh? Es que, Sí, claro. porque a veces, claro, yo digo, es que, ¿cómo le voy a decir eso? Pero es que con lo que me ha concretado puede ser 8 o 64. Pero es que es buscado, porque eso lo que genera es una conversación después con el cliente. Yo, de hecho, en los Excel encima los ponemos en rojo. O sea, es decir, no lo ocultamos. Es decir, aquí la incertidumbre es súper alta. Y la incertidumbre puede ser porque los requisitos no están claros o porque tú como equipo no lo has hecho en tu vida. ¿Vale? Entonces, integración con mi servicio de no sé qué, lo integran en mi vida. No me has pasado los datos de conexión con el API, no me has dado la definición, pues lo siento, pero la certeza es alta. Ya está. Este es el. Pero otros que de repente pone diseño de la homepage, imagínate. ¿Qué quiero? Una homepage. ¿Pero cómo la quieres? Una homepage. Ya, pero ¿cómo? Una homepage. ¿Qué haces tú? No. Entonces, es una jornada de trabajo que se convierte en media jornada de trabajo o una semana. Sí. Y entonces ya el cliente, como ya hay un impacto directo sobre el coste, ya dice, vamos a sentarnos juntos y vamos a tratar esto. ¿Qué necesitas para poder bajar esta certeza que me está multiplicando el proyecto por 4?
ese Excel con los incrementos te lo voy a pedir. Vale, luego, Sí, sí, luego lo sí. vemos. Si quieres, ahora te enseño, tengo que ver, no enseñar nada de cliente, pero si quieres luego fuera de cámara, a quien quiera os Perfecto. enseño un poquillo un Excel que lo podéis hacer vosotros, vamos, Gracias. a ti. Para aquellos clientes que ponen en duda las horas de gestión o incluso de testing, pero lo quieren, ¿cómo los convences? ¿Cómo los convences? Vale, ¡Guau! Es que es una gran pregunta. Hay una opción que no te recomiendo y es dejar que se estrellen. Entonces, van a decir, ostras, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de clientes que han dicho, no, 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 nosotros trabajamos como equipo, siempre, como equipo. No, es que yo quiero un desarrollador, me parece maravilloso. ¿Cuántas horas puedes pagar al mes? Vale, pues un equipo. Porque también necesitarás frontend, o también necesitarás back, y el manager hace su curro, insisto. Entonces, hay proyectos que a veces contratan solo al desarrollador y al final, dentro de 3 meses, te estrellas. Porque encima aparte, digamos que hay una figura en todo el mundo este del Agile, que está como el Product Owner, que se supone que es el que está en control del proyecto y demás. Pero claro, el Product Owner tiene que tener responsabilidad sobre el proyecto. No puede estar la responsabilidad sobre el desarrollador que has contratado, ¿no? Entonces aparece una figura que es el Proxy Product Owner, que solemos ser nosotros cuando trabajamos con clientes, que es alguien que no tiene ni voz ni nada, pero en el fondo está como intentando sujetar y controlar de que no se dispare en el pie. Entonces, la parte la parte del management. Creo que cuando empiezas a reunirte con el cliente, en estas reuniones quizá solo manager-cliente para hacerle las preguntas y definir qué es lo que necesitas, el cliente empieza a ver que tiene bastantes dudas. Entonces, en ese momento te conviertes en su mejor aliado, porque identifica que eres una persona que le estás ayudando. Entonces, cuando muchas veces lo que trabajamos es invisible para el cliente, porque lo que estamos es como controlando el proyecto, pero el cliente no es consciente para pensar que es un gasto que se puede quitar. Conclusión, más comunicación con el cliente, una sesión regular, cada 2 semanas, cada semana. Vamos a revisar qué tarjetas se tienen que hacer, vamos a definir bien qué es lo que tiene cada una de las actividades que queremos desarrollar, tú qué piensas, tal, pum. Y entonces va a decir, ostras, las preguntas que me estás haciendo no las sé resolver, tú sí, y van a ver como una tarjeta que tiene esta definición, pasa a esta otra. En cuanto a la parte del testing, soy un fiel defensor que es clave. O sea, literalmente nosotros, desde que metimos testing, no trabajamos los fines de semana y eso mola. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que digamos que el cliente también tiene que ser consciente del riesgo que supone no tener testing. La gente piensa que si haces testing, no, la gente no, alguien piensa que haces testing porque no desarrollas bien, ¿no? Si esto estuviese bien funcionando, ¿para qué quieres un test? Pero si le explicas pensando que eres una persona infalible, que tu equipo es infalible y demás, Drupal está basado en componentes. Y hay algunos que tú no tienes control. Es decir, al final es un Lego sobre el que tú construyes. Y tú al final los tests los debemos hacer, salvo que estés haciendo un componente, sobre la lógica general del business del cliente. Entonces, si es un cliente que vende gorras, necesitas tener un test al menos end-to-end donde se haga una compra de gorra. Eso te va a permitir, por ejemplo, que actualices el commerce y que no genere un problema después, que actualices el Drupal y que no genere un problema después. Y si lo genera, lo corrijas antes de que llegue la producción. Entonces, si nos vienen con no hace falta test porque total, si el error es vuestro, pues tú dices, no, es que le explicas un poco las capas que tiene Drupal y que el error puede estar en cualquiera de ellas. Y luego también hacerle ver cuál es el impacto de no testear esa parte. Insisto, ¿cuánto dinero pierdes si durante un día entero no puedes vender gorras con variaciones de tamaño, por ejemplo? Luego te dice, ¿y cuánto pierdes si no puedes publicar una noticia? Pues luego te dice, pues si no publicar una noticia me da igual, ¿no? Porque mi negocio no es publicar noticias. Vale, pues eso es lo mismo, no lo testeamos o no lo testeamos tan duramente como lo otro. Creo que la clave para saber qué testear o no es ¿por qué me podría llamar el cliente con razón a las 2 de la mañana para que lo corrija?